de que, bueno, vamos a revisar los temas que vimos. Me voy rápido con algunos y voy a irme un poquito más lento con el último. La semana pasada estuvimos analizando todo el marco conceptual de la información financiera. Hablamos de que toda la contabilidad, pues obviamente está realizada de conformidad a las NIF, que el objetivo obviamente de la contabilidad es generar información financiera que sea útil para la toma de decisiones y que esas decisiones sean útiles para para que el usuario pueda tomarlas. El objetivo de la información financiera es comunicar e informar todo lo que está pasando o comunicando todo lo que está pasando dentro de la entidad. Esto, aparte de que lo dice la NIF A1, pues lo encontramos o lo sabemos casi por lógica, ¿no? ¿Para qué estoy generando información financiera? La estoy generando para poder tener o para poder tomar decisiones. El marco conceptual de esta información financiera, pues se lleva a cabo con pues las necesidades de los usuarios de la información financiera, las características de los estados financieros, los postulados básicos, los elementos básicos de los estados financieros, las normas de reconocimiento y evaluación, de presentación y revelación, y la aplicación supletoria de la norma. En este caso, esas son las características que tiene toda la información financiera. Debe de ser confiable, debe de ser relevante, debe de ser comprensible, debe de ser comparable y por supuesto atienden a la característica de utilidad. Los postulados básicos en los cuales nos guiamos para hacer el registro de las operaciones se clasifican en postulados que identifican y delimitan al ente económico. Pues tenemos a la sustancia económica, la entidad económica y el negocio en marcha, y los que establecen las bases para cuantificar, pues devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Los estados financieros básicos, de acuerdo a la NIF A1, son 4. El estado de resultado integral, que informa sobre la rentabilidad de operación y se atiende de conformidad a la NIF B3. El estado de situación financiera, cuyo fin es presentar la relación que hay entre lo que se tiene y cómo se tiene o cómo se obtuvo, es decir, entre el activo, pasivo y capital, y atiende a la necesidad de conocer la solvencia, el endeudamiento o el riesgo financiero. El estado de cambios en el capital contable, cuyo objetivo es mostrar los cambios que tuvieron los dueños en su inversión, y el estado de flujos de efectivo, que pues muestra o atiende a la característica de liquidez que tiene el negocio, porque presenta todas las fuentes que hubo de efectivo y también cómo se desembolsó ese efectivo. Las notas de los estados financieros son parte importante o parte integrante de cada uno de estos cuando necesitemos hacer una aclaración o alguna revelación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Todo bien, profe. Todo Gracias. bien, profe. Ok. Y aquí tengo los estados financieros. Si ustedes se dan cuenta, son los 4 que mencioné y cada uno tiene características, cuentas y esto diferente. En la clase de la pasada clase, ustedes lo que aprendieron a hacer fue el estado de flujos de efectivo, aunque ya habíamos visto los otros 3. Creo que el estado de resultados integral, pues es el que muestra el resultado integral de la empresa y atiende a la NIF B3. La NIF B3 establece que es un enfrentamiento de ingresos menos costos y gastos. Y la diferencia se llama utilidad o pérdida. Con el estado de resultados creo que no tienen tanta bronca, ¿verdad? O sea, no hay como, como alguna dificultad. En este caso, el que está en la pantalla es un estado para una empresa de servicios, en donde se tienen los ingresos por ventas de este servicio y todos los gastos. Los gastos están clasificados por la clasificación de su naturaleza de acuerdo a la NIF B3, pero pudo haber sido de acuerdo a la función como gastos generales y como lo conocen en gastos de venta y de administración. ¿Tienen alguna duda con el estado de resultados?
Hasta aquí todo bien, profe. De hecho, en los ejemplos de la clase pasada, si se dieron cuenta, el estado de resultados atiende a la otra clasificación, a la de función. Iván, ¿cómo vas? Todo bien, profe. Ok. El estado de situación financiera, que de acuerdo a la NIF B6, también se le conoce como estado de posición financiera, aunque en algunos lados todavía lo mencionan como balance general, la verdad es que no se llama así, se llama estado de situación financiera y muestra la realidad que hay entre la relación de activos, que es lo que tengo, y pasivos y capital contable, que es lo que debo. Tengo yo aquí un ejemplo con algunas cuentas y tengo ya la solución. Me estoy yendo rápido porque me urge llegar al de capital, que es el que ustedes no van a ocupar. ¿Sale? Entonces aquí están los activos clasificados de acuerdo a su grado de disponibilidad en efectivo, deudores, inventarios. El no circulante clasificado de acuerdo a su grado de igual disponibilidad, maquinaria y equipo de oficina neto, la suma del no circulante y el total de activo. Y del otro lado tengo las fuentes de financiamiento que son a corto plazo, en el caso de las fuentes externas como proveedores, acreedores, documentos por pagar, y a largo plazo, en el caso del préstamo bancario. En total, en los pasivos son 492,500. El capital clasificado en contribuido y ganado como capital social, utilidades retenidas, que recuerden que representan las utilidades que vienen de ejercicios anteriores que no se han distribuido o que no se ha tomado la decisión de distribuirse como dividendos. En este caso, la suma del capital son 384,000 más el pasivo de 492,500. El total de pasivo más capital son 876,500. ¿Alguna duda con esta? ¿Con el balance? En general, creo que con el balance no hay tanta bronca, ¿verdad? Yo no, profe, solamente lo de los dividendos. Ok, Ahí, por ejemplo, tenemos, van en la parte del capital. tenemos dos cuentas de dividendos. Los dividendos por pagar, que son un pasivo, y los dividendos decretados o declarados, que van restado de las utilidades retenidas. Es decir, tú ya ganaste 1,000 pesos, pero de esos 1,000 le vas a repartir a tus accionistas 500. Entonces la utilidad retenida ahora es de 500, 1,000 menos los 500. Se restan directamente en el capital, en las utilidades retenidas. Sean dividendos por pagar o No, los los otros dividendos dividendos. por pagar van en el pasivo. Eso los tienes que pagar, no los has pagado. ¿Cuándo los vas a restar? Cuando ya están pagados. Ok, profe, Yo creo gracias. que ahorita te va a quedar claro en el de cambios en el capital contable. Ahora sí, vamos al estado que nos interesa hacer, que es el estado de cambios en el capital contable. El estado de cambios en el capital contable nos va a presentar las variaciones que hay de un periodo a otro del capital o del patrimonio de los socios. En este caso, este capital, este estado, perdón, tiene los mismos elementos de forma de los demás estados, que tienen un encabezado donde se anota el nombre de la empresa, nombre del estado y el periodo, el cuerpo, que incluye el saldo inicial más los aumentos, que pueden ser varios por aportaciones o por de un minuto para aceptar a su compañera. Y como que se me trabó. A ver si ve así. Ahí está. Aumentos que puede ser por aportaciones o utilidad del ejercicio. Y le voy a rezar las disminuciones que hubo en el capital, como los dividendos. Aquí es donde entran, Carla, y algunos retiros de capital. El saldo inicial más los aumentos menos las disminuciones, pues da como resultado el saldo final de capital. Vamos a ver el ejemplo. Entonces tenemos estos datos. Dice, con los datos que se proporcionan de Super Gym, al final del ejercicio 2020,
elabora el estado de cambios en el capital contable. Tengo aquí los datos revueltos, por lo regular no están revueltos porque vienen de un balance. Entonces tengo utilidades retenidas al 31 de diciembre del 2020, 2,650,000. La utilidad neta de este año son 750,000. Los dividendos que se decretaron son 700,000. Las utilidades retenidas del año pasado son 2,600,000, o sea, del 2019. El capital social que había en el 2019 al 31 de diciembre es 1,400,000. Los socios hicieron aportaciones durante el 2020 de 300,000 y hay un reembolso socios por 0 pesos. Entonces, déjenme volver a aceptar a su compañera. Copien los datos, por favor. Ahorita que los tengan ya anotados, me dicen, para que vayamos partiendo de ahí. O ya los tienen también en el material. Yo lo tengo, pero en PDF y como estoy ocupando el celular, Ok. no lo puedo ver, pero ahorita lo ¿Quieres? copio. Ajá. Yo ya tengo los datos. Ok, Iván, ¿cómo vas? Viviana, ¿cómo vas? Bueno, vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Yo ya lo tengo hecho, pero lo voy a empezar a armar de nuevo para que ustedes vayan viendo cómo voy determinando los valores. En este caso, pues ya nomás estamos tú y yo, Carla. Voy a Sí, yo borrar. creo que iban a tener problemas porque se conecta y se desconecta. Bueno, voy a borrar todo. Si te das cuenta, yo ya tengo el formato hecho. Y voy a empezar con los saldos iniciales. Este estado abarca del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. En mi caso, el saldo inicial de capital social para esto el formato es el siguiente: una columna para concepto y una columna para cada una de las cuentas del capital que tengo. Si tú recuerdas, aquí nada más hay dos, que son las utilidades retenidas del año 2019
y el capital social. Entonces, en este caso, el saldo inicial del año pasado, o sea, del año 2019 de capital, es de 1,400,000. ¿Sí está bien? Sí, profe. 1,400,000. Y el saldo inicial en las utilidades retenidas del 2019 son 2,600,000. Eso nos está indicando que al iniciar nuestro periodo, el capital contable de esta empresa valía 4 millones. ¿Dudas hasta ahí? El capital social y la utilidad retenida nos van a dar el total de capital contable, ¿verdad? Claro. Ahora, voy a sumar todos los aumentos que tuve de capital. Voy a ir a mis datos. Voy a ver utilidades retenidas, utilidad neta, dividendos, aportaciones de socios durante el 2020, 300,000. Este es un aumento de capital. Por eso tengo aportaciones de socios por 300,000. Y también las utilidades del ejercicio, que son 750,000. Y ya tengo aquí mi suma de los aumentos, porque ya no hay otra cuenta. Aumentó 300,000 pesos el capital social y las utilidades retenidas van a aumentar 750,000. Hago mis sumas a lo horizontal, son los 300, los 750 y al final suma 1,050,000, ya sea en vertical o en horizontal. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, una vez que ya lo tenemos y ya no hay otro aumento, voy a ir con las disminuciones. Voy a revisar mis datos y me dice que aquí hay dividendos pagados. ¿Cuánto pagué? 700,000. Y de reembolsos a socios, no hice ningún reembolso. Yo lo puse como mero ejemplo. Los dividendos pagados son 700,000. Y no hay reembolsos a socios, por eso hay un 0. En total, ya no hay más cuentas que afectar. Si tú te das cuenta, yo ya tengo cuánto valen las utilidades retenidas, que pudiera ser un dato que voy a ocupar o que me va a salir, y todas las demás operaciones ya las ocupé. En este caso, las disminuciones por capital no tuve y por utilidades retenidas disminuyeron 700,000. ¿Estamos de acuerdo? 700,000 y 0 dan los 700,000. ¿Cómo voy a obtener mi saldo final? Lo que había al inicio, más lo que aumentó, menos lo que disminuyó. 1,400,000 más 300 menos 0, da 1,700,000. Voy con la misma mecánica. Había 2,600,000 de utilidades retenidas y le sumo 750,000 de las utilidades de este año, pero le voy a restar los dividendos que pagué. En este caso, el saldo final es de 2,650,000, que así te das cuenta, concuerda con la misma que tengo aquí. ¿Cuánto vale el capital social al finalizar el periodo? Es decir, al 31 de diciembre, ¿cuánto vale el capital social? 4,350,000. Sale de 1,700,000 más 2,650,000. Es decir, al 31 de diciembre del 2020, este balance tiene un saldo final de 1,700,000 o un capital social de 1,700,000 y utilidades retenidas de 2,650,000 y un total de capital contable de 4,350,000. Revisa, por favor. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Yo todo bien. Bien. Ok. Bueno, el siguiente estado, que ese ya lo vimos en la clase anterior, es el flujo de efectivo. En este caso, pues nada más como para recordártelo y quede completo el video, el flujo de efectivo nos muestra la situación de liquidez que tiene la empresa y de acuerdo a la NIF B2 tenemos que tener el saldo inicial de efectivo más los aumentos de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento y la disminución por los mismos conceptos, igual al saldo final. Tenemos dos métodos para hacerlo, el método directo,
y el método indirecto. Para el caso del método indirecto, de esta manera se clasifican las actividades de inversión, operación, inversión y financiamiento. Digamos que lo circulante y a corto plazo y el capital ganado son actividades de operación. ¿Por qué el capital ganado? Porque proviene de los resultados del ejercicio, o sea, del estado de resultados. Actividades de inversión, pues en los activos no circulantes, porque ahí es donde invierto, y las actividades de financiamiento, el pasivo a largo plazo y el capital contribuido. ¿Para qué me sirve? Pues me sirve para financiar a la empresa. Tengo los pasos, que esta es la metodología. Primero hay que determinar el incremento o decremento de efectivo, determinar el incremento o decremento de cada una de las cuentas, analizarlas y revisar cuál es su efecto en el flujo de efectivo y al finalizar, elaborar el flujo. Yo aquí tengo ya el ejemplo, tengo un estado de resultados que tiene una pérdida de 32,925. Tengo un balance general comparativo del año 2021 y del año anterior. Y el primer paso va a ser determinar la diferencia en el efectivo. Si se dan cuenta, en el año 2021, al terminar el 2021, hay 75,050 y al 1 de enero de ese mismo año había 67,000 de efectivo. Lo hago en una resta y me da una diferencia de 8,050 pesos. Eso es el efectivo que cambió. Ahora, esto puede estar dado en miles de millones de pesos. No se ve una cantidad pequeña, pero así podría ser. En este caso, el segundo paso va a ser determinar si aumentaron o disminuyeron las cuentas. Yo aquí lo hice de esta manera. Activos, por ejemplo, resté el año más reciente entre el año menos reciente y tuve los aumentos y disminuciones o las diferencias. Para este caso, pues no hago las diferencias de los totales, solo de las cuentas. Una vez que ya tengo las diferencias, lo que hice fue ver o revisar qué efecto tenía esa diferencia en el flujo y clasifiqué las cuentas de acuerdo a las decisiones de operación, inversión y financiamiento. Aquí es muy relevante saber que aunque aumenten positivo, para las cuentas de activo no siempre van a representar un aumento en el flujo de efectivo. Por ejemplo, los clientes, hay una diferencia de 42,950. ¿Qué está significando esto? Que ese dinero no está entrando a mi flujo de efectivo, por eso está con signo negativo. En el caso de los inventarios, disminuyeron, por eso están entre paréntesis. Pero, ¿qué significa una disminución en los inventarios? Que el flujo de efectivo está aumentando, por eso tiene signo positivo. ¿Por qué está aumentando? Porque está entrando efectivo. Los terrenos tienen la misma suerte, aumentan 40,000, quiere decir que el flujo disminuye porque estoy pagando, no había edificios, la depreciación acumulada de edificios aumenta, aunque aquí en realidad no la voy a considerar porque recuerden que hay partidas virtuales como depreciación y amortización que no representa una salida de efectivo. El equipo no tuvo cambio y de ahí me paso a las cuentas de pasivo como proveedores. Los proveedores aumentaron. ¿Qué efecto tiene sobre el flujo? También un aumento. Aquí sí funcionan de acuerdo a la diferencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que está entrando dinero para financiarme. Acreedores diversos disminuyeron. ¿Qué efecto tiene en el flujo? Disminuye porque los estoy pagando. Tenía acreedores, ya no los tengo. Pues si no los tengo es porque pagué, por eso está disminuyendo. Obligaciones no aplican, préstamos bancarios aumentaron también y puse ahí también el dato de las utilidades retenidas. Ya con esto empiezo a elaborar mi flujo, que para mi caso yo ya lo tengo resuelto y vean cómo fui poniendo. Empecé con el encabezado, que ya saben que debe de contener, y mis actividades de operación. Empiezo con la utilidad antes de impuestos, que en mi caso es una pérdida de 32,925. Anoté todas las partidas relacionadas con las actividades de inversión, como lo son los gastos por depreciación del edificio,
por 17,500 y los mismos por depreciación del equipo por 50,000. ¿De dónde saqué esta información? Del estado de resultados. Aquí están. ¿La vieron? Una vez que ya terminé, me fui con las partidas relacionadas con las actividades de financiamiento. Ingresos financieros, 1,000 en negativo, porque todo esto es un gasto. Quiere decir que estoy teniendo más salidas de efectivo y los gastos financieros, 3,595. Hago una suma de estos valores y me da 70,095. Esos 70,095 se suman al resultado de la utilidad antes de impuestos que está en negativo y me da una cantidad positiva que representa una salida de efectivo, por supuesto. Luego puse los aumentos de clientes, que fueron 42,950, negativo, obviamente. La disminución de inventarios en positivo, porque lo que tengo aquí son salidas, el aumento de proveedores y la disminución de acreedores. En total suma 36,225. En este caso, los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación son de 645 pesos, es decir, tengo un gasto. ¿Cómo salieron? De 37,170 más los ingresos que tuve de 36,525, me da un flujo de 645. Adquirí terreno por 40,000, tengo una salida más de 40,000, y en el caso de las actividades de financiamiento, obtuve préstamos, obtuve ingresos financieros y tuve un gasto financiero, y los flujos de efectivo son 47,045. ¿Cómo obtuve el aumento de efectivo? Los 645, que es el flujo neto de las actividades de operación, más, aquí nada más tendríamos que respetar el signo, los flujos netos de efectivo por las actividades de inversión, más los flujos netos de efectivo por las actividades de financiamiento, y me da 8,050. Si se dan cuenta, esos 8,050, yo los había determinado en las diferencias de bancos, más el efectivo que había al inicio del periodo, 67,000 más 8,050, me da el efectivo al final del periodo de 75,050. Ese es el procedimiento. Creo que es muy sencillo y no sé si tengas alguna duda. Todo bien, profe, gracias. Bueno, en este caso voy a dejar de grabar.